Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia 6, titulada La Confesión General de la Humanidad Caída. El punto 1, vamos a tratar un tema muy álgido, muy duro, con mucha documentación, que se titula La repulsión natural que el hombre siente hacia la sangre. Y en sucesivos puntos el autor, el padre Valls, va a documentar fehacientemente todos los cultos y los sacrificios humanos que tenía la antigüedad. El primer tema a tratar es la repulsión natural que el hombre siente hacia la sangre. El que pone la cabeza abajo ve las cosas al revés. Esto es una obviedad. Tendremos ocasión frecuentemente de recordar estas palabras en el curso de nuestras investigaciones. Ponerse cabeza abajo y trocar las cosas sería el querer negar la enseñanza cristiana respecto a la corrupción hereditaria. No hay por qué asombrarse que se quiera después hacer pasar los peores impulsos del corazón humano por la naturaleza verdadera y autorizada, ni que se pretenda presentar las más groseras degeneraciones de nuestra raza como sus tipos primitivos. Quien no confiese que la naturaleza está corrompida debe concluir por alabar lo que es contra naturaleza. De ahí procede la deidificación de los instintos bestiales, la glorificación del pecado como hecho heroico y las dulces miradas lanzadas a la muerte. Aún tendremos que habérnoslas con estos errores y otros semejantes, pero por ahora nos limitaremos a una sola afirmación que de tal modo contradice todo sentimiento humano que ocurre cuando uno se pregunta cómo es posible mantenerla. En sus preocupaciones de no querer admitir nada que pueda relacionarse por poco que sea con las enseñanzas del cristianismo, llegaron muchos hasta a considerar como cosa natural no solo en general la muerte, sino también la muerte violenta y la efusión de sangre. Y no es tan solo un enemigo declarado del cristianismo como Bastián, que llega hasta enunciar la proposición que el miedo a cometer un homicidio es una debilidad artificial de la natural energía, sino que el delicado Hermann Lotze se deja también llevar por la misma prevención hasta las siguientes extravagantes palabras. Y nos dice Lotze: la sed de sangre no es precisamente un carácter fundamental de la naturaleza humana, y el fanatismo de los thugs del Indostán puede ser atribuido a una decadencia de la humanidad. Pero no se deduce de eso que aquella tenga tanto horror a la sangre como parecen indicar ciertas opiniones optimistas, con lo cual quiere decir cristianas. Esto es sencillamente insultar a la humanidad. El toro indomable se estremece a la vista de la sangre y se pretende rehusar a la naturaleza humana lo que la misma irracionalidad salvaje no contradice. Byron hace decir a su Caín, el primer hombre que derramó sangre humana cuando ve su mano roja después del fratricidio, la simple expresión: es sangre.
Los romanos, que ninguna importancia daban a la sangre humana, solo podían explicarse el carácter de Calígula diciendo que su nodriza le había enseñado a beber sangre cuando era todavía niño. Hombres que no vacilan un momento en derramar su sangre por la patria son incapaces de ver sangre esparcida. Y tendríamos que renunciar a creer que únicamente el completo salvajismo, la decadencia al nivel de la fiera, pueden ahogar en nosotros el horror a la sangre. Cuando monstruos como Catilina y sus compañeros conspiran para destruir el orden social, empiezan por beber sangre para tener coraje. Nada hay en esto que sorprenda, porque significa que ahogaron en sí mismos la humanidad que pretenden destruir en otros. Pero ese ejemplo nos muestra precisamente que es necesario despojarse de la naturaleza para desechar el horror innato hacia la sangre. Y dicho esto, pasamos a que, no obstante esto, los sacrificios humanos son una de las costumbres más generales de la humanidad. ¿Y qué quiere decir entonces cuando vemos ser pródiga de sangre a esa misma humanidad que tiene hacia ella una repugnancia tan invencible? No hablamos del odio que por un pedazo de tierra enciende la guerra entre hermanos y no se calma sino haber encontrado el derramamiento de la sangre de millares de hombres, donde se encuentra satisfacción a lo que se llama su derecho. Tampoco hablamos de un furor de un tirano, al que únicamente siente y desea, como era Calígula, que todo el pueblo tenga más que una sola cabeza para poder de un solo golpe derramar la sangre de millones de personas. No, dice Weiss, no hablamos de lo más elevado que el hombre conoce. Hablamos de la adoración a un ser divino, a quien debe la existencia y de quien espera todo bien y la salvación. ¿Cómo pudo la humanidad haber tenido el pensamiento de no ser posible agradar al santo por excelencia, sino por lo más atroz, por la efusión de la sangre humana? Decimos la humanidad, pero esa palabra no significa aquí la humanidad intacta, sino el humanismo, la humanidad decaída, no rescatada, y esta en toda su extensión. Repetimos, al hablar de lo más elevado que el hombre conoce, que es la adoración a un ser divino, a quien debe la existencia y de quien espera todo bien y la salvación, Weiss se pregunta cómo la humanidad pudo haber tenido el pensamiento que no es posible agradar al santo por excelencia sino por la efusión de sangre humana. Y entonces dice que no es la humanidad, pero esa palabra no significa aquí la humanidad intacta, sino es el humanismo, que es la humanidad decaída, no rescatada, y esta en toda su extensión. Supuesto eso, podemos y debemos decir que tratamos aquí de una gran práctica religiosa, convertida en costumbre general de todo el género humano decaído. Así, los sacrificios sangrientos, los sacrificios humanos, son una de las costumbres religiosas más generales. Por eso es claro, ya a priori, que la introducción de los sacrificios humanos no puede ser atribuida al carácter grosero y sanguinario de los pueblos en que se practica. No son crueles y salvajes todos los pueblos que hemos de mencionar aquí, y aún son alabados varios de ellos por la dulzura de su carácter. Pero respecto al hecho que tratamos, están de acuerdo todos los grandes que sean, todos, por mayores que sean sus diferencias. Los negros, los indios, los americanos del Yucatán y de Nicaragua, los chichas de Nueva Granada, los polinesios, los salvajes condes, los melancólicos malayos, los antropófagos de las islas Fiji, los habitantes mucho más amables de Tahití, la mayor isla del archipiélago de la sociedad. O sea, todos estos pueblos tenían sacrificios humanos.
Sería gran error creer que únicamente pueblos sin instrucción han tomado parte en los crímenes de los sacrificios humanos. Tanto los cartagineses como los fenicios eran pueblos de los más aptos y civilizados de la antigüedad. Y sin embargo, sabido es que en qué terrible forma y en cuánto número practicaron aquellas maldades. Su nombre quedará para siempre infamado de la infamia que cometían. Quedará infamado por esos horribles sacrificios de niños en honor de Moloch, incandescente, y de Melcarte Baal. Y no son únicamente los númidas, los citas, los habitantes de Tauride, los árabes, los gálatas, los celtas, los españoles y quienes tomaron parte en los sacrificios humanos, sino los inventores de todas las artes, de toda la ciencia, los egipcios mismos, que también cometieron ese crimen. Es difícil de comprender cómo pudo Heródoto absolverlos. El hecho que inmolaban víctimas humanas es innegable, pero Seleuco compuso un escrito especial acerca de esta materia. O sea, Seleuco lo describió. En resumen, todas las razones explicativas que se buscan en el carácter de los hombres y de los pueblos no pueden prevalecer, y no sería agraviar a las naciones en que se haya esa costumbre el considerarlas por ello más inhumanas y menos accesibles a la civilización que otros pueblos paganos. Y, sin embargo, se elogia a los Ayantis como uno de los pueblos más notables de África. Sin embargo, se distinguen los celtas por muchas excelentes cualidades, por la alegría y por la amabilidad. Y también los antiguos eslavos, no solamente sus crueles sacrificios humanos, que los tenían y cómo. También se los elogia a los antiguos eslavos, no obstante esto de los sacrificios. Y a su vez son considerados como gentes de carácter dulce y apacible. A decir verdad, no tenemos derecho a hacer a pueblo alguno considerado separadamente reproches especiales a causa de este crimen. A veces las naciones más sabias y más aptas merecen la dudosa gloria de haber sobrepujado en esto a las naciones que más bajo cayeron. En el reino de los incas, cuya civilización y delicadas costumbres tanto se preconizan, verdad es que no se abusaba de los sacrificios humanos como en otros países. Sin embargo, los días de gran fiesta habrían carecido de solemnidad. César dice de nuestros buenos antepasados, los alemanes, que eran tan avaros de sacrificios en honor de su divinidad, como pródigos de libaciones en obsequio de su garganta siempre seca. Podrá ser verdad eso cuando se trataba de sacrificar a Odín o a Thor, un animal del rebaño, pero hay testimonios suficientes que no economizaban la sangre de sus prójimos en los sacrificios, siendo precisamente las tribus germánicas más nobles, como los irlandeses y los sajones, quienes ofrecían sus sacrificios humanos con todo un ceremonial de crueldades horribles. Los persas celebraban también su culto con sacrificios humanos. Es muy probable que hubiesen adquirido esa costumbre de los babilonios, como Spiegel cree, pues los pueblos de Asia y de Europa que les eran afines tenían las mismas prácticas. Podría, sin embargo, encontrarse alguna explicación de ello en su carácter grave y austero. Los indios, o hindúes, tenían también sacrificios humanos, no obstante su carácter soñador y tierno, y los tenían en la mejor época de su existencia. Pero el pueblo, en que esa costumbre llegaba a lo increíble, era el de los aztecas. Fue sin duda uno de los más civilizados y benignos que la historia conoce, y sin embargo se celebraban allí por término medio cada año 20.000 sacrificios humanos. En el solo año de 1510, Moctezuma ofreció 12.110.
No parece inverosímil, en vista de esto, que un oficial de Cortés haya contado 136.000 cráneos humanos amontonados delante de los templos como recuerdo de aquellos sacrificios. Ni debemos asombrarnos si en esta enumeración encontramos inmediatamente al lado de los caníbales más temidos los más celebrados helenos. Y no son únicamente sus antepasados los groseros pelasgos, no son únicamente los habitantes de Hilodas, de Chipre, de Creta, de Quíos, no, sino también los griegos propiamente dichos. Cada vez que iban al combate pedían la victoria derramando en los altares la sangre de sus hermanos. Y no era una costumbre tan solo existente en algunas tribus aisladas, sino general. Una costumbre que se encuentra no solamente en los tiempos más antiguos, sino también en tiempos relativamente más recientes. Así como los hombres ofrecían su sangre y su vida a Cronos o a Saturno, así lo hacían también a Júpiter, a Baco, a Apolo y a Diana. En Atenas, el Estado hacía ofrecer regularmente sacrificios humanos. Temístocles mismo, ese hombre a quien la humanidad elevó con razón al rango de sus inmortales, creyó no ser posible dar mejor las gracias a los dioses por su gloriosa victoria que con sacrificios humanos. En Roma hicieron lo mismo que en Grecia. Cuando tenían el imperio del mundo, continuaron haciendo siempre, en honor de Júpiter Latino y de Belona, los mismos sacrificios que sus antepasados habían ofrecido a Saturno y a Diana. Esos crímenes no espantaron ni al ilustre César, ni al hijo de su noble adversario, y Augusto, el príncipe de la paz, nada encontraba de horrible en la idea de sacrificar de una vez 300 prisioneros ante el altar de César deidificado. También los romanos ricos tenían desde hacía siglos la costumbre de ofrecer sacrificios humanos cuando morían sus parientes más próximos, solo que de ordinario no hacían degollar sobre el altar por sus sacerdotes estas víctimas expiatorias de sus difuntos, sino que, manifestando su inclinación a la crueldad y para saciar al mismo tiempo sus ojos con escenas dignas de su dureza, los obligaban a degollarse mutuamente en público para divertir al pueblo. Así nacieron los juegos de gladiadores. Esa horrible costumbre, que debe ser muy antigua, pues la encontramos también en México, entre los misteriosos tudos en las islas orientales y de un modo mitigado en Australia, Polinesia y Malasia, los romanos la adquirieron sin duda de los etruscos. Entre los etruscos, los sacrificios humanos que existieron allí siempre se cambiaron frecuentemente en combates de gladiadores o en verdaderas carnicerías. Los romanos habrían dejado de serlo si no hubieran aceptado con entusiasmo esa costumbre cruel que llegó a ser con el tiempo un verdadero placer para aquel pueblo duro y sanguinario. Los hijos de Emilio Lópido sacrificaron de ese modo 44 personas en memoria de su padre. Maminio celebró la del suyo con 74 víctimas. La sangrienta expiación duró 3 días completos. 50 combatientes cayeron en honor de Valerio Levino y 120 en honor de Licinio Craso. De estos sacrificios nacieron los juegos más queridos de los romanos, los combates de gladiadores, que devoraron millares de vidas humanas. Pero a fin de no olvidar que esos placeres crueles no eran en su origen otra cosa que sacrificios humanos, debían asistir ellos a los sacerdotes de Júpiter. O sea, los sacerdotes de Júpiter asistían a estos sacrificios humanos. Entonces, cuando uno de los gladiadores sucumbía a los golpes de su adversario, entre los aplausos atronadores de una ciudad imperial entera, avanzaba en la arena un sacerdote
recogía en el vaso del sacrificio la sangre que emanaba de las heridas y rociaba con ellas el rostro del Dios. Después de estas atrocidades detalladas por Weiss, que tienen todas asideros históricos, las citas que acompañan esta nota son más de 50, muy documentadas, hasta los ejemplos particulares que nombra, y reponiéndonos un poco de semejante descripción y cruda descripción de lo que eran los sacrificios humanos, pasamos al tercer punto, que los sacrificios humanos están unidos esencialmente y de un modo inseparable a la decadencia de la religión hacia el paganismo. O sea, la decadencia de la religión hacia el paganismo está esencialmente unido a los sacrificios humanos. Y Weiss, como siempre, lo va a demostrar. Entonces, tal es la verdadera significación de los sacrificios humanos. No pueden ser explicados por falta de civilización ni por el carácter grosero de los pueblos. No proceden del antropoformismo, pues frecuentemente, por el contrario, lo produjeron. Ni deben ser considerados como la ejecución solemne de grandes criminales, sino que tienen en sí mismos un carácter esencialmente religioso, como dice Plinio exactamente. Ya lo indica la expresión griega, los altares teñidos de sangre. Aquello era sin duda una degeneración terrible de las religiones, pero esa degeneración no es peor que su vuelta al paganismo. El nacimiento del paganismo y la aparición de sacrificios humanos ocurrieron al mismo tiempo, estando unánime la antigüedad en decir que datan los dos de la desaparición de antiguas religiones mejores y de haberse introducido la creencia en Moloch y en Cronos o Saturno. Por consiguiente, donde quiera que examinemos el paganismo, sea en el refinamiento exquisito de los griegos o en las deformidades más horribles entre los antiguos bretones o entre los caribes, siempre le encontramos íntimamente unido a los sacrificios, pareciéndonos inútil toda tentativa de abolirlos durante la época en que tuvo aquel vigorosa vida. O sea que era inútil toda tentativa de abolirlos durante la época del paganismo. Verdad es que en un siglo antes de Jesucristo, el Senado prohibió las atrocidades de los sacrificios humanos. Está hablando del Senado romano. Pero, ¿qué resultado podían dar semejantes disposiciones cuando los mismos que daban las leyes eran los primeros en violarlas? Hasta que otro espíritu, el espíritu de humanidad, reinase en el mundo, esa inhumanidad no podía desaparecer. Pero ese espíritu solo nació un siglo después en Belén. Y pasaron todavía siglos antes que adquiriese en el mundo la influencia que permitió a Adriano mandar que cesaran a lo menos los sacrificios humanos que eran practicados y confesados en público, pues en tiempo de Tertuliano todavía continuaban privadamente, no obstante la pena de muerte decretada por Tiberio contra sus autores. Hasta tal punto se había identificado con las antiguas religiones esa negación de la naturaleza. Pero el mundo supo muy bien compensar aquella pérdida con el auge que tornaron los combates de gladiadores. César se había satisfecho con 640 campeones, pero el justo y benigno Trajano sacrificaba 10.000 de una vez a la curiosidad del pueblo y necesitaron 123 días para desgollarse. Repetimos esta atrocidad. Trajano, el justo y benigno, la columna de Trajano, sacrificaba 10.000 de una vez a la curiosidad del pueblo y necesitaron 123 días para degollarse. Esto, por supuesto, tiene una cita al pie que lo dice Eusebio.
Se les cebaba como animales para darle extraordinaria fuerza y ponerlos así en estado de distribuir vigorosos golpes, de recibirlos y de prolongar a los asistentes las delicias de aquella fiesta sangrienta, porque el pueblo jamás se saciaba de ese divertimento horrible. En ninguna parte se veía tan considerable muchedumbre de gentes de toda condición, sexo y edad como la que se apiñaba en aquellos juegos. Esto lo dice Cicerón, palabras autorizadas. Hasta sucedía a veces que el mundo arrebatase un cadáver de su lecho mortuorio, que el pueblo arrebatase un cadáver de su lecho mortuorio y no le devolviese a la familia sin la garantía de dar una de esas representaciones sangrientas. Esto lo cuenta Suetonio. Herodes Agripa importó en Judea esa costumbre terrible. Esto lo cuenta Flavio Josefo. Cuando quiso introducir las demás prácticas religiosas paganas, convencido como estaba de que eran cosas inseparables, las prácticas religiosas y los sacrificios humanos. Cada vez que en los siglos siguientes revivió la llama expirante del paganismo, en tiempo de Heliogábalo, de Valerio, de Aureliano, siempre se vio revivir también su antigua inclinación al homicidio. Cuando Juliano el Apóstata hizo la última tentativa para devolverle la dominación del mundo, aparecieron de nuevo los sacrificios humanos en su aspecto más horroroso. Esto lo cita Teodoreto, Historia Eclesiástica 3.26. Y así pues, desde los primeros y mejores días de su vida hasta su último suspiro, y la historia de los mártires suministra un testimonio excelente. El paganismo estuvo ligado estrechamente a los sacrificios humanos, porque estos, como veremos enseguida más detalladamente, están fundados en su naturaleza más íntima. Bueno, pedimos disculpas a la audiencia o a los oyentes, porque este tema es tan árido y tan duro, pero es necesario clarificarlo en el sentido de, obviamente, gloriar a nuestra santísima religión católica. Entonces prosigue Weiss con estas investigaciones tan medulosas que los sacrificios humanos son un signo de decadencia del sentimiento religioso y no de la decadencia de la humanidad. No se nos objete, dice Weiss, no se nos cuestione que en los últimos siglos antes de Jesucristo fueron los sacrificios humanos suprimidos en muchos países. Lo sabemos y aún admitimos que sucedió eso en muchos pueblos de la antigüedad, si bien no en los pueblos más civilizados. Pero en nuestro concepto, la explicación es sencilla. Cuanto más retrocedemos en los tiempos antiguos, más vestigios encontramos de una religión seria. La diferencia entre los tiempos que nos describe Homero y los que describe Aristófanes, entre la época de Numa y la de Augusto, entre los días en que apareció el Rigveda y aquellos en que el rey Chandragupta llenó el occidente con la fama de su nombre, es evidente, cuanto más se avanza, que se ve acentuarse más en los pueblos la desaparición del gusto por los sacrificios y del sentimiento religioso. Los griegos inmolaban al principio 100 toros a los dioses y nada reservaban para sí, pues quemaban la ofrenda entera en el altar. Más tarde solo ofrecieron a los dioses la piel, la grasa y los huesos de las víctimas, y el resto lo guardaban para sí y se lo consumían en festines. Tal es también exactamente el proceder de los cachandales y de otras tribus siberianas y negras. Cuando ofrecen un sacrificio lo disponen de modo que ofrecen a los dioses lo que ellos mismos no pueden comer, es decir, los huesos, las astas, las pezuñas, la cabeza, los intestinos. Todo lo cual no es evidente señal de una perfección religiosa. Luego, si no encontramos esta perfección, sería evidentemente
no juzgar con imparcialidad, querer descubrir un progreso, una religión purificada, una humanidad más noble en la conducta de los buenos griegos, que solo dan a los dioses lo que para ellos nos sirve. Y estamos para ello tanto más autorizados cuanto que, contra su costumbre, hablan una vez sinceramente en esta ocasión, confesando en la bella historia del sacrificio de Prometeo, que es una pura engañifa para con la divinidad. Tanta es su estimación a Júpiter. Dice Ferécrates con amarga burla en nombre de los dioses, comilla, cuando nos ofrecéis sacrificios, está hablando en nombre de los dioses, cuando nos ofrecéis sacrificios, tomáis lo mejor para vosotros. Solo nos quedan huesos raídos como se echan ordinariamente bajo la mesa a los perros. Sin duda, por eso ocultáis vuestra confusión en nubes de incienso. Esto lo dice Ferécrates burlándose de los griegos y habla en nombre de los dioses. Esa tendencia de espíritu explica fácilmente la desaparición progresiva de los sacrificios humanos. No se explica por aumento de los sentimientos filantrópicos, sino por la disminución del sentimiento religioso. Que se atribuya, pues, al budismo el mérito de haber suprimido los sacrificios humanos, pero que a nadie busque en ello un testimonio de su perfección religiosa. En realidad, el verdadero motivo es que se hizo demasiado débil para todo esfuerzo religioso serio. Una religión tan adulterada, si es aplicable al caso tal palabra, casi no puede, haciendo abstracción del horror de la difusión de la sangre, ofrecer en sacrificio flores, leche, té, confites y manteca. En cuanto a elevarse hasta hacer sacrificios serios, no tiene suficiente energía el budismo. También nosotros le aplaudimos por no haber ofrecido sacrificios humanos, pero solo veríamos en eso un sentimiento religioso más puro cuando él fuese un poco más religioso y especialmente si tuviese en alguna mayor escala el sentimiento del sacrificio. Entre los chinos descendió también el sacrificio al nivel de una diversión insignificante, siendo más dignos de censura porque no perdieron la idea que debe ser un acto más serio. Cuando en ellos tienen interés, cuando están abatidos por desdichas extraordinarias, o cuando se ocupan en tratados de paz o en juramentos de gran importancia, entonces, hecho verdaderamente característico, tienen siempre sacrificios sangrientos como en los tiempos antiguos. Pero, fuera de esos casos, creen que en asuntos de poco interés bastan para los dioses cirios, recortes de papel y bagatelas por el estilo. En la India, hoy, está hablando de fines del siglo XIX, sustituye la carne con la leche, pero cuando se deja sentir una gran miseria, aparece de nuevo el sacrificio sangriento, como lo vio el mismo Anquetil. Verdad es que se hacen en pequeñas proporciones, colocan un pedazo pequeño de carne en un pedazo de pan, pero no impide eso que sea sangriento el sacrificio. También las imágenes egipcias representando altares y sacrificios dejan ver la mayor parte de las veces una insignificante ofrenda de carne como perdida en medio de pan, de frutos y de flores. Entonces exclama Weiss: es tiempo ya de abandonar esas bellas frases respecto al progreso religioso en el paganismo. No es el aumento de civilización, de la moral, de la religión o del sentimiento de humanidad la causa de la progresiva supresión de los sacrificios paganos, sino la decadencia del paganismo, que es homicida por su propia naturaleza. Todo esto sería muy plausible si a lo menos hubiera desaparecido con aquel hecho el sentimiento homicida. Pero desgraciadamente no desapareció, no fue así. Desapareció el sentimiento religioso, pero quedó el humanismo que le estaba unido y contribuía a una mezcla tan horrible. En otro tiempo los Atarbans ofrecían a Heraú grandes sacrificios sangrientos. Ahora le bastan la albura, el vino, las flores y los frutos.
en vez de carne le dan panales y arroz, pero que nadie atribuye la cesación de sus sacrificios sangrientos a la dulcificación del carácter y al horror por la sangre derramada. Todo antes que eso. Y concluye Weiss diciendo: en los antiguos tiempos en que se sacrificaban la sangre de hombres y de animales, eran los persas, cierto es, violentos, severos y crueles en sus castigos, pero únicamente los aplicaban cuando lo pedía la justicia y solamente en casos extremos. Después se convirtieron en absolutamente inhumanos. En ninguna parte hablan las actas de los mártires de tormentos tan inauditos como los de allí. Desollaban, cerraban, aplastaban a las víctimas, las cortaban en pedazos. Sí, no obstante eso, se hacen todos los días más insensibles ante la sangre humana y los sufrimientos, y más avaros de la sangre ofrecida en los altares, y no constituye esto una prueba de elevación del sentimiento, sino tan solo un signo de la decadencia del celo religioso. Mientras, concluye Weiss, mientras que el paganismo conservó este celo, lo demostró con la práctica de atrocidades abominables y de irritantes inhumanidades. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Convicción Radio.